Hola, buenas tardes. Bueno, aquí vamos con a la explicación de los primeros puntos del segundo parcial integrador, que consiste en la planificación de una unidad didáctica. En el inicio del trabajo yo copié las expectativas de logro de la asignatura, que van en línea con las cuestiones que estamos empezando a trabajar o que empezamos a trabajar en realidad desde el principio de la. Por un lado, comprender y relacionar los conceptos y categorías fundamentales de las ciencias sociales para poder ponerlos en juego en una propuesta de enseñanza desde la mirada de las ciencias sociales críticas y demás en el nivel secundario. Recuerden que toda esta perspectiva va en línea con lo que propone los diseños curriculares vigentes de la provincia de Buenos Aires para el nivel secundario. Otra de las expectativas de logro, ¿no? Como los grandes objetivos de la asignatura, es que logren manejar transversalizar, perdón, em, en sus propuestas los ejes de la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Esto no quiere decir que en cada una de las propuestas tienen que estar los cinco ejes transversales, sino que podamos hacer el ejercicio de pensar, ¿no? En cómo poner a dialogar lo que ustedes elijan para planificar con alguno de esos ejes. El eje de la ESI y de la educación ambiental integral son los más sencillos quizás para poner a dialogar con el contenido directamente, porque implica ponerle a ese diseño curricular de ciencias sociales, en nuestro caso, eh, una perspectiva de género o una perspectiva ambiental que permitan repensar esos contenidos que están definidos desde hace tiempo. Cuando hablamos de la perspectiva de género, recuerden que estamos pensando en todo un campo de conocimientos y de acción, ¿no? Porque la perspectiva de género tiene su gesta o se gesta o nace en las calles, en el movimiento feminista, y luego va teniendo su correlato en las ciencias sociales y en otras ciencias. Entonces, pensar desde la perspectiva de género implica discutir aquellas formas naturalizadas de explicar la realidad, implica discutir los estereotipos de género y, para las ciencias sociales en particular, implica discutir, bueno, quiénes son los protagonistas de la realidad social, por qué siempre nos han enseñado una historia cargada de héroes masculinos o un espacio geográfico construidos por un hombre neutral, ¿no? Donde pareciera que no aparecen diferenciaciones por sexo, por género, por edades, por origen. Y en el caso de la educación ambiental integral, la perspectiva ambiental es la que nos permite justamente visibilizar en los abordajes las maneras en que diferentes sociedades han ido transformando la naturaleza, construyendo ambientes en función de las tecnologías disponibles, de los conocimientos disponibles, en función de los intereses, las necesidades y las lógicas de concepción de la naturaleza. Poder concebir o pensar en una educación ambiental integral desde una perspectiva social y crítica implica pensar que el ambiente es un producto social, que es objeto de disputas de los diferentes actores que lo viven y que lo habitan, y que además no todos los actores sociales vamos a tener el mismo nivel de responsabilidad ante una problemática ambiental. Por supuesto que esto en las lecturas se complejiza un poco más, pero bueno, lo menciono como para que lo tengan presente. El eje transversal de ciudadanía y derechos humanos también es muy potente, dependiendo del tema que estemos trabajando, porque también los derechos humanos son una construcción social y dependiendo, como dije recién, de los temas que estemos trabajando, esos derechos van a estar más o menos presentes en los abordajes. Otra de las expectativas de logro, que es la tercera, dice conocer y analizar críticamente los diseños curriculares de la enseñanza secundaria. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy en este breve video para que ustedes puedan ir pensando, ¿no? Para conocer
y analizar críticamente los diseños curriculares, tenemos que leerlos, tenemos que apropiarnos de lo que ahí nos propone la política curricular de la provincia de Buenos Aires. Con estas ideas en mente, sin profundizar todavía en la cuestión de los materiales y las secuencias, es que nosotros vamos a ir recorriendo los primeros puntos que ustedes tienen eh, que ir resolviendo para este trabajo final. Ustedes ya vienen haciendo un ejercicio de elegir, de recortar, de problematizar, que nosotros vamos a ir complejizando en las clases que siguen. Pero bueno, el primer paso es leer el diseño curricular de ciencias sociales. Ahí ustedes tienen que decidir qué unidad es la que prefieren abordar, teniendo presente que cada unidad corresponde a un momento determinado. A un momento determinado, ahí me fui a buscar el diseño, estamos pensando que hay una unidad 1, corresponde a muchos mundos y el comienzo de la historia y la geografía humana, en donde podríamos situarnos, ¿no?, en la etapa del Paleolítico. Ahí ustedes vayan a mirar toda esa introducción que tiene el diseño para esa unidad, qué cosas se proponen, qué conceptos y qué contenidos a enseñar. En los contenidos a enseñar de la página 74 hay un conjunto de puntos, ¿sí? Que son todos los temas que deberían estar dentro de esa unidad. Luego vamos a tener la unidad número 2, que corresponde a la etapa, podríamos decir, del Neolítico, que se llama Pocos Mundos y la apropiación del espacio según nuevas relaciones sociales y el desarrollo de la agricultura. Esa es la unidad que yo les decía, ustedes ya vienen arrimándose ahí con ese contenido que trabajaron, que fue el agua como un recurso estratégico en las sociedades del pasado y las contemporáneas. También lean de qué se trata esa unidad. Cada unidad tiene una introducción, sí que ustedes pueden ir a chusmear, ¿no? Bueno, a ver qué me está proponiendo este diseño, ¿no? Esto de eso se trata apropiarse del diseño, conocerlo, manejarlo, incluso discutirlo y decir, bueno, a ver, en este diseño no aparece mencionado ni Egipto, ni la Mesopotamia, ¿los puedo incluir como casos? Bueno, sí, de hecho los estamos pensando como casos, ¿no? En el primer trabajo. Entonces, lean, apropiense de las ideas, marquen todo lo que no entiendan, busquen todo aquello que no entiendan, vayan a las asignaturas que ya cursaron y si lo que ya cursaron no les sirve, pueden consultar. Y la unidad número 3 se llama Entre Mundos, la experiencia de construcción del Occidente, desarrollo de la división social del trabajo y las transformaciones del espacio europeo. Ahí aparece todo en los casos de Grecia, Roma, las ciudades-estados, el pasaje de la sociedad imperial a la sociedad feudal, bueno, y ahí toda la cuestión eh, del medioevo, podríamos decir. Bueno, ustedes ahí elegirán dónde se van a parar, en qué unidad, y ahí nos vamos al punto 2. Una vez que nosotros elegimos qué mirar, cuando elegimos, dijimos, bueno, yo quiero trabajar con, eh, qué sé yo, la sociedad feudal y el pasaje eh, del, de la sociedad imperial a la sociedad feudal. Me tengo que hacer preguntas. Cuando uno piensa en el recorte didáctico, ¿sí? Pensar en un recorte didáctico implica, entre otras cosas, poder pensar, bueno, ¿qué voy a mirar de todo lo que estoy leyendo en este diseño? Cuando pensamos en el recorte para la enseñanza, en un recorte para la enseñanza, nosotros tenemos que pensar, como les decía recién y como dice aquí,
en elegir un tema del diseño curricular. También puede ser un tema de interés que dialogue con alguna unidad del diseño, pero eso por ahí es un ejercicio un poco más complejo. Y luego problematizar ese tema. Es decir, ¿qué quiero enseñar de ese tema? ¿Desde qué enfoque lo voy a trabajar? ¿Qué autores son los que van a sostener mi propuesta? No hace falta elegir 20 autores, ¿no? Así como para el agua ustedes tenían un autor de referencia, que ya no me acuerdo el nombre, esto para los de historia, las chicas de geografía por ahí trabajaron más con otros autores. ¿Cómo lo ponemos a dialogar con los principios explicativos de las ciencias sociales? Es decir, mi recorte, si yo estoy trabajando desde una perspectiva crítica, una de las preguntas que debería aparecer sí o sí es quiénes son los actores sociales que están involucrados en ese pasaje de la sociedad imperial a la sociedad feudal, ¿sí? ¿Cuáles son las causas del pasaje, de la transformación de la sociedad en una sociedad feudal? ¿Quiénes son los dueños de la tierra o cómo era la explotación de la tierra y de los recursos naturales? ¿Quién proveía los alimentos? ¿En qué lugares todas estas cuestiones se fueron desarrollando? ¿No? ¿Qué conceptos claves me van a permitir acercarme a ese recorte? ¿No? Ahí el diseño tiene un montón de cuestiones sobre conceptos clave, me nombra conceptos claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el paisaje de la sociedad imperial a la sociedad feudal, ¿qué conceptos tienen que aparecer sí o sí? Bueno, por ejemplo, los actores sociales de ese contexto. Por ejemplo, los vínculos de servidumbre, ¿no? Como concepto potente y como contenido. Entonces, todas estas preguntas que están acá son las que a mí me orientan, ¿sí? Y me permiten decidir no solamente qué voy a mirar de ese tema, sino cómo lo voy a problematizar. Y problematizar quiere decir presentar ese tema de una manera compleja, de una manera en la que aparezcan problemas de la realidad social, en la que aparezcan los principios explicativos y los conceptos claves que me van a permitir acercarme a ese tema. Este trabajo implica la construcción de una unidad didáctica, que no necesariamente va a coincidir con las unidades que están presentes en el diseño. Por ejemplo, yo de la unidad 1 del diseño puedo diseñar 3 unidades didácticas si quiero, ¿no? Son unidades a fines operativos, unidades de enseñanza, ¿no? Eso es una unidad didáctica. Y es una unidad en la que se ponen a jugar todas las dimensiones de la didáctica que venimos nombrando desde el primer día. ¿Qué voy a enseñar? ¿A quién lo voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? Y todo eso. Recuerden que cuando uno construye una propuesta de enseñanza, por ejemplo, para un primer año de la escuela secundaria, hay algunas cosas que no van a cambiar si yo estoy todo el año en la misma escuela secundaria. Por ejemplo, el a quiénes. Yo no tengo que para cada unidad didáctica ponerme a pensar a quiénes voy a dirigir la propuesta, porque se supone que es el mismo grupo. Entonces, a medida que avanzo en el año, los voy a ir conociendo cada vez más y voy a saber quiénes son y voy a saber qué deseos tienen y voy a saber un poco de sus historias y de sus barrios, ¿sí? Y hay otra dimensión que también va a mantenerse y que tiene que ver con la dimensión del para qué enseño. Cuando nosotros enseñamos ciencias sociales, tenemos unos propósitos, ¿no? Un para qué quiero enseñar la realidad social. Quiero enseñar la realidad social para que los estudiantes reproduzcan de memoria ideas asociadas a la nación y al Estado y al nacionalismo. O quiero enseñar problemas de la realidad social que permitan abordar críticamente esa realidad social, que nos permitan pensar el espacio, pensar los procesos históricos, desnaturalizar esa realidad social que a veces se presenta como algo cristalizado, ¿no? Esos propósitos que son como nuestro horizonte, se supone que no cambian de un tema a otro, porque son grandes, como dije recién, horizontes desde los que uno piensa la enseñanza. Entonces, sí, en cada unidad tenemos que hacer el ejercicio
de recortar, ¿sí? Eh, en el sentido de qué quiero enseñar del tema. Hagan el ejercicio de hacerse preguntas. Las preguntas problematizadoras son preguntas complejas, de respuestas complejas. Si yo pregunto, ¿el feudalismo era bueno o era malo? Bueno, eso no es una pregunta problematizadora. Nosotros queremos saber cómo operaba el feudalismo. Entonces, para preguntarnos por cómo operaba el feudalismo, tenemos que saber quiénes lo llevaban adelante, quiénes eran oprimidos en ese contexto, quiénes producían la tierra, ¿no? ¿Qué necesito saber yo de ese sistema para poder explicarlo a estudiantes de primer año? También me puedo preguntar qué cruces puedo realizar con la ESI, con la educación ambiental integral, ¿no? ¿Quiénes eran los dueños de los recursos? ¿Qué pasa con las relaciones de género? Bueno, con los derechos, ¿no? Incluso puedo trabajar derechos de la actualidad mirando injusticias de otros momentos históricos. Em, Bien, y el contexto espaciotemporal, ¿no? Ese famoso recorte que decíamos en el trabajo pasado. ¿Qué voy a mirar de esa problemática? ¿En qué lugar y en qué tiempo? El recorte es siempre intencional y reviste un posicionamiento político. Fíjense esta imagen, ¿sí? En esta imagen hay claramente una intención de mostrar algo. Supongamos que estos dos hombres son la realidad social, ¿no? Estos dos que están acá arriba. Em, ¿No? Y la cámara que enfoca. La cámara nos muestra que parece que el que está adelante quiere apuñalar al otro y en realidad es el pie del otro, no es el puñal, el otro es el que viene a atacar, ¿no? Entonces, depende desde donde yo mire la realidad social, voy a construir ciertos tipos de conocimientos o no. Entonces, con esto en mente, volvemos al trabajo y ustedes tienen que entregar el primer avance hasta donde lleguen, ¿sí? Yo les recomendaría que por lo menos el punto uno y el punto 2 lo puedan entregar en el primer avance. La secuencia didáctica ya es otro tipo de construcción. Ahí tenemos el texto de Judith Taub, que es un texto en el que la autora nos propone pensar la construcción del conocimiento social, escolar, a través de la organización de una secuencia didáctica. No todo el mundo enseña por secuencias didácticas. Muchas veces los profes organizan los contenidos como un temario, como una lista de temas. Bueno, tengo que enseñar esto, esto y esto y se terminó. Pero si nosotros estamos pensando en la enseñanza de las ciencias sociales desde una perspectiva problematizadora, tenemos que alentar la construcción del conocimiento. Entonces, la secuencia didáctica es el caminito que yo voy a hacer, es un caminito en términos conceptuales y metodológicos que tengo que hacer para que mis estudiantes comprendan qué es el feudalismo, quiénes lo llevaban adelante, qué problemas había y qué desigualdades se generaban en torno a ese sistema, ¿sí? Entonces, esa secuencia tiene una lógica, que es la lógica de la construcción del conocimiento escolar. Siempre vamos a partir en las primeras clases de los temas más cercanos a los estudiantes, y ustedes van a decir ahí, ¿y el feudalismo qué tenemos de cercano? Bueno, la cercanía se puede construir, es relativa, ¿no? La lejanía y la cercanía en las ciencias sociales es relativa, y una forma de entrar o de conectar a nuestros estudiantes con temas tan lejanos en el pasado, o incluso del presente, ¿no? Porque no necesariamente los temas son siempre del pasado en las ciencias sociales, es entrar construyendo algún tipo de empatía con los actores sociales de ese momento, ¿no? Entonces puedo trabajar escenas de la vida cotidiana, puedo trabajar testimonios, ¿no? ¿Cómo acerco a mis estudiantes a lo más sencillo o al abordaje más terrenal de ese tema? Y esto tiene que ver con que cuando nosotros aprendemos algo, lo que sea, siempre nos acercamos a ese conocimiento desde lo más sencillo. Por ejemplo,
Si yo quisiera que ustedes aprendan a tocar la guitarra, ¿no? Yo no sé tocar la guitarra, pero por ahí alguno de ustedes lo sabe. O podemos tener ahí alguna idea al respecto. Para tocar una guitarra, lo primero que tendríamos que saber es qué es una guitarra, que es un instrumento de cuerdas, que tiene una X cantidad de cuerdas, que cada cuerda suena distinto, bueno, qué orden llevan esas cuerdas. Después iremos aprendiendo dónde poner los dedos, cómo tocar la cuerda. Bueno, estoy diciendo un montón de pavadas probablemente porque no conozco mucho el tema, pero no vamos a arrancar escribiendo una partitura o leyéndola o construyendo la melodía, ¿no? Vamos a ir desde lo más elemental hasta lo más complejo. Bueno, en la enseñanza de las ciencias sociales ocurre lo mismo. Lo mismo si yo quiero enseñarle a alguien fotografía. Si yo quiero enseñarle fotografía y les quiero arrancar explicando los tres componentes para que la luz se pueda manejar manualmente, ¿no? El diafragma, la velocidad y la exposición. Eh, que no es la exposición, es el balance de blancos. Son tres variables que yo las puedo ajustar manualmente para sacar una foto y que sea una foto pensada por mí con los parámetros de luz que tengo y demás. Si ya empezamos por ahí, seguro nos sale cualquier cosa en la foto. Entonces, primero tenemos que conocer qué cámara tenemos que saber que sacar una foto es, como dicen algunos, dibujar con luz, lo que hace la cámara de fotos, la cámara de foto actual, ¿no? Es un sensor que captura, ¿no? Una imagen en las condiciones de luz que existen, pero hay otras formas de tomar fotografías, ¿no? Otras formas de dibujar con luz, que no las vamos a ver acá. Pero siempre partimos de lo más sencillo, de lo que puedo comprender sin mucha vuelta. Entonces, para construir el conocimiento en el aula de ciencias sociales ocurre lo mismo. Si yo quiero arrancar por lo más difícil, por lo más complejo, por aquello que se aleja de mis parámetros, de lo que yo conozco, y es muy difícil que podamos comprender de qué se trata, lo que nos quieren explicar. Por eso también nosotros arrancamos planificando algunas actividades en el trabajo anterior y recién ahora se van a poner a secuenciar clases y a planificar clases, que tiene otra complejidad. Entonces la secuencia es un caminito, ahora les voy a mostrar un ejemplo, en el que nosotros vamos construyendo el conocimiento y nos permite, de alguna manera, esperen que busco, eh, ¿dónde está? Bueno, sería muy bueno que esté encontrando las cosas que les quiero mostrar acá. Esta es una ficha que yo escribí para la enseñanza de la geografía. Planeaba modificarla y armarla para las ciencias sociales. No sé si voy a tener tiempo, les puedo pasar esta y bueno, que después ustedes hagan su propia apropiación. Acá hay un ejemplo de cómo seleccionamos un tema del diseño curricular, de cómo definimos preguntas problematizadoras, de cómo elegimos conceptos clave y de cómo armamos una secuencia didáctica. Este, este tema, este lo armé yo, se llama el Sistema Urbano Argentino, la condición y experiencia de vivir en la ciudad. Bueno, esa es la unidad 5 del diseño curricular de quinto año, la unidad 4 creo. Y ahí, bueno, yo voy explicando cómo hago el recorte. Mi tema final queda como transporte y accesibilidad urbana en el contexto neoliberal. En la región metropolitana en el contexto neoliberal. Defino preguntas. Bueno, yo se los voy a pasar para que lo lean. Y después defino un conjunto de clases, una secuencia. En la clase 1 puse acercamiento a los ritmos cotidianos en relación con el transporte. Ahora les voy a mostrar cómo quedó esa clase armada, ¿no? Si pensamos en el feudalismo, podríamos pensar en un acercamiento
a quiénes son los actores sociales o cómo era la vida cotidiana en el feudalismo. La clase 2 se llama desigualdades en la movilidad cotidiana en la ciudad, moverse para trabajar, para ir al médico, para hacer trámites. Ay, el tiempo de desplazamiento de la periferia al centro, transporte público y transporte privado. La clase 3 se llama multimodalidad como rasgo del sistema de transporte público en la región metropolitana de Buenos Aires. La clase 4 se llama entre redes y fragmentos, cuando la ciudad se transforma en un obstáculo para circular. Y la clase 5, fíjense el nivel de complejidad del tema, privatización de la ciudad y del espacio urbano, deterioro del servicio de transporte público y difusión del automóvil particular asociado a las autopistas. En la década de los 90 asistimos a una privatización de la ciudad que implicó un montón de cosas, la difusión de los barrios cerrados, de los shoppings, ¿no? De un montón de elementos urbanos privados o asociados al consumo. Eso genera transformaciones también en todo lo que tiene que ver con moverse en la ciudad, porque la ciudad se expande y el servicio de transporte público sigue siendo el mismo, pero se difunde muchísimo el automóvil particular porque se expande la red de autopistas. Si yo arranco mi primera clase con todo eso, y es un plomo, pero si yo voy acercándome a la cuestión del transporte desde los ritmos cotidianos que tienen las personas de a pie que andan por la ciudad, bueno, seguramente voy a tener otros resultados, porque voy a poder conectar con lo que los chicos conocen de la ciudad. Fíjense, la clase 1, acercamiento a los ritmos cotidianos en relación con el transporte, tiene un objetivo específico. Ahí ya me estoy yendo un poco, dije que iba a explicar solamente los primeros puntos. Pero bueno, esta clase arranca con testimonios, son testimonios de dos chicos, en realidad son Lorena, los nombres están cambiados, Lorena es una amiga mía que tiene otro nombre y Maxi es un alumno mío de San Miguel que tenía otro nombre. Y son cosas que ellos me contaron en diferentes momentos de su vida y de nuestra relación, que tenían que ver con cómo era moverse en la región metropolitana de Buenos Aires. Y la consigna tiene que ver con identificar qué problemas tienen estos dos personajes, pero además relatan en un párrafo un itinerario cotidiano, actual o pasado, en donde los chicos puedan contar cómo es moverse en la ciudad. Y esta actividad es una actividad muy significativa, yo la he realizado mucho en escuelas secundarias y los chicos responden a veces itinerarios impensados para nosotros, ¿no? Se levantan horarios súper tempranos para llegar a escuelas que están muy lejos de sus casas, tienen un conocimiento minucioso de qué colectivos tomar para llegar a horario, bueno, todo esto, este ejercicio lo pueden hacer ustedes con ustedes mismos, ¿no? Y ver cómo acercarse al transporte de la región metropolitana de Buenos Aires y sus transformaciones es mucho más potente hacerlo desde algo que conocemos. Por ejemplo, nuestra movilidad cotidiana. Hagan el ejercicio de pensar, acá hay otro ejemplo de secuencia, por eso estoy bajando, ¿sí? De un estudiante, este es un ejemplo de un estudiante que trabajó con la periferia, creo. A ver, esperen que les digo, así no invento el tema. Espacios periféricos en zonas urbanas latinoamericanas, actores sociales involucrados, calidad de vida y resistencia social. Bueno, fíjense, esos recortes tienen que ver con primero mirar el diseño y luego decidir qué voy a mirar de todo esto. Bueno, acá hay ejemplos, eso es una escala que es para cuarto año, ¿no? Por eso aparecen casos, por ejemplo, de José Cepaz, pero también aparecen casos de otras ciudades latinoamericanas. Y por último, hay bueno, hay clases ahí, hay fundamentaciones, hay materiales, y hay un ejemplo más que tiene que ver con el mercado de trabajo y las condiciones de vida en la Argentina de las últimas 3 décadas. Y también hay una secuencia por ahí, estamos abajo, acá, que muestra cuál es el caminito que este estudiante hizo con sus alumnos en la escuela secundaria. Yo sé que son todos ejemplos geográficos, les prometo que voy a armar una secuencia para ciencias sociales, y se los prometo porque se los debo, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ir acercándose a estas cuestiones
em, para ver, ¿no? Para ver, bueno, si ustedes logran elegir qué mirar, hacerse unas buenas preguntas y organizar eh, esa, esas respuestas a las preguntas en esa fundamentación del punto 2, ya vamos a estar listos para pensar en la secuencia, ¿sí? Entonces, avancen en lo que puedan. Creo que lo más rico de esto es que ustedes elijan un tema del que conozcan, un tema que les guste. Em, ya con lo del agua creo que hicieron un buen laburo en general, aunque no les hice las devoluciones, fui leyendo algunos avances y saben que venían bastante bien orientados. Ahí ustedes ya hicieron un recorte, aunque no se hicieron preguntas, sí hay implícitas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que trabajen en los avances, que elijan el tema, que me digan en el punto 1, elegí la unidad tal y el recorte que hice fue este, y después lo enuncian en preguntas. Es decir, ustedes no tienen que planificar, esto lo aclaro por la duda, toda la unidad 1 o toda la unidad 2, sino un fragmento, una parte de esa unidad, que tenga sentido, que sea, no voy a elegir, qué sé yo, eh, a ver, las hipótesis del origen del hombre y los pueblos americanos sin agricultura, qué sé yo, ¿no? Los contenidos están organizados en un orden. Bueno, pueden agarrar de a tres ítems, ¿no? De a tres contenidos y darles un sentido, buscar cuál es el eje, qué es lo que une el origen del hombre con el nomadismo, ¿no? Bueno, ¿qué me une? ¿Qué me une esos contenidos? ¿Cuál es la idea clave? Bueno, la hice re larga, espero que no se aburran y seguimos trabajando para profundizar estas cuestiones.